Gracias y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vendrá la asistente pastor Ingrid a proclamar el mensaje. La palabra es Génesis 45, versos 3 al 8. Génesis 45, 3 al 8. El título del mensaje de hoy es La seguridad que José disfrutó. La seguridad que José disfrutó. Vamos a leer los pasajes bíblicos. Dice así, Génesis 45, 3 al 8. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él le dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Palabra de Dios. En estos pasajes, en el versos que acabamos de leer, está la confirmación de José. José, ante sus hermanos, confesó con seguridad que que todo lo que él había pasado en su itinerario de vida era Dios obrando perfectamente, que no eran ellos que lo habían hecho, sino que al final todo lo que él vivió cuando los hermanos lo vendieron, cuando fue acusado falsamente por la esposa de Potifar, cuando fue llevado a la cárcel, cuando se olvidaron de él en la cárcel y cuando se presentó ante el gobernador, todo lo que él vivió, en el verso 8, él confiesa, todo esto fue hecho, el verso 7 y 8, todo esto fue obra del Señor. José confiesa ahí absolutamente que él creía en la soberanía absoluta de Dios. Debemos nosotros disfrutar de estos campamentos. Primero, el campamento de vida. ¿Qué quiere decir esto? El campamento de vida. Juan 1:12. Todos los que confiesan a Jesús y lo reciben, Él les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. La luz del Evangelio primero debe alumbrar en nosotros de manera individual. Debemos personalizar el Evangelio. Esta es la respuesta que el cristiano tiene que vivir, una vida de campamento, una vida de evangelio personalizado. Si no cambia tu identidad, entonces todavía estás en ese estado de estar separado de Dios. Pastor mencionaba hoy en el mensaje
que ayer los jóvenes y él fueron de visita para enseñar a los jóvenes el campo del chamanismo. Y cuando estaban escuchando a la chamana, decía la chamana que ella escuchaba muy bien, que ella asistía a la iglesia, ha asistido a la iglesia, y que ella escuchaba bien la palabra y que le gustaba leer, pero que cuando llegaba a su casa recibía los espíritus inmundos. Y él decía, ¿cómo es posible? Porque la identidad de esta mujer no había cambiado. Tenía el conocimiento de Cristo, iba a la iglesia, pero no había experimentado la aceptación del evangelio y el cambio de ser hija del diablo a hija de Dios. Por eso aún estaba con ese respaldo del infierno y ahora es una chamana, se dedica a eso. Los creyentes debemos examinarnos día a día para poder ver si realmente estamos dentro de este estilo de vida, del campamento de vida, el campamento de evangelio en mí. Es decir, la luz del evangelio alumbró a mi espíritu. Ahora el Espíritu de Dios vino sobre mí, Emmanuel, ¿no? Esto es la salvación. Cuando tenemos este campamento de vida, ahora yo puedo tener el campamento de la oración. Campamento de la oración. En esta parte dice, aun cuando no estás orando, o es difícil que estés orando, si empiezas desde ahora, Dios te va a dar respuestas. Decía el pastor cuando hablaba de esto. Inclusive yo, a veces es difícil mantener ese ritmo de oración, pero estoy seguro que cuando yo estoy dentro de esa corriente y medito y oro, el Señor me da esas respuestas absolutas y me permite experimentar el cumplimiento de su palabra en el campo. Y nos animaba, ¿no?, a los creyentes. Oren, tengan ese tiempo donde puedan meditar en la palabra en silencio y recibir las fuerzas del trono que trascienden el tiempo y el espacio, porque la respuesta de la oración trascienden el tiempo y el espacio. Oramos aquí por Latinoamérica y vemos cómo Dios está levantando sus respuestas. Eso es trascender el tiempo y el espacio. Oramos desde este momento por la siguiente generación y sabemos que Dios va a levantar a nuestra siguiente generación. Eso es trascender el tiempo y el espacio. Si el creyente disfruta de ese campamento de oración, definitivamente va a tener el campamento de los encuentros. Dios le va a permitir ver cómo esas obras se van a levantar en el campo. ¿Y cómo es eso? Va a encontrarse con discípulos. Tú disfrutas la oración, tú disfrutas recibir esa respuesta del trono que trasciende en tiempo y espacio. Y esas respuestas van a ser transmitidas en el campo y así vas a tener la bendición de encontrarte a esos discípulos ocultos, a esos discípulos que proclamen solo de Cristo. Vamos a poder salvar a otros con el evangelio. Y se levanta ese estilo de vida de campamento, de evangelismo. Ya mi vida 100% llega a esta conclusión, ¿no? Podré buscar, encontrar discípulos que conozcan la totalidad de Cristo, conozcan completamente sobre la oración y también puedan recibir respuestas absolutas. Vamos a poder reproducirnos y vamos a ver los frutos del Espíritu Santo. Que podamos tener esos campamentos en nuestras vidas. En contenido, José tenía seguridad, aún en medio de las dificultades. José tenía seguridad, sin importar su realidad, sin importar los problemas o las situaciones adversas que estaba experimentando. Lo vemos en el verso 7 y 8, como él ante sus hermanos dijo, no fueron ustedes,
Es Dios que hizo esta obra. ¿Para qué? Para preservar la vida y para salvar a las naciones. Estaba seguro. José tenía la seguridad de que Dios siempre estaba con él. Seguridad. Siempre Dios estaba con él, Emmanuel. José tenía la seguridad de que Dios lo guiaba. Y lo guiaba en el cumplimiento de su plan. Sabemos que José desde niño recibió esa visión, se lo compartió a su papá, a su familia, y él estaba seguro que Dios lo estaba conllevando y lo estaba guiando perfectamente en ese cumplimiento de ese plan perfecto de Dios. José tenía la seguridad de que Dios iba a cumplir su sueño, porque era el sueño de Dios. Dios lo iba a hacer absolutamente, y este remanente José lo tenía, estaba seguro de eso. José inclusive tenía seguridad de que Dios perdonó sus pecados y también los pecados de los demás. ¿Cómo vemos eso? Cuando el pasaje de hoy ante sus hermanos. Si José tuviera rencor, si José hubiera tenido dolor, él no hubiera dicho esas palabras. No se preocupen, hermanos. Dice el pastor, ¿no? Que si hubiera sido él los hubiera maldecido. Les hubiera hecho una oración para destruirlos si los hubiera encontrado. Pero dice, no, José fue diferente. Se nota que ya desde hace mucho Dios había obrado en su corazón. Y sabía que como Dios perdonó a él, también a sus hermanos. Por eso fue esa demostración cuando dio esas palabras a sus hermanos. No se preocupen, es Dios que hizo esta obra. Tenía esa seguridad. Punto 2. Sabemos, José tenía la seguridad de que Dios estaba obrando aún en medio de las dificultades. Ahora, nosotros, los hijos de Dios, debemos tener nuestras 5 seguridades. Restaurar estas 5 seguridades. Está la seguridad de la salvación. La salvación. Vamos a ver en Primera de Juan, capítulo 5, versos 11 al 13. Primera de Juan 5, 11 al 13. Dice así. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros para que creéis en el nombre del Hijo de Dios y para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuál es la mayor evidencia de que somos salvos? Que Cristo está en nosotros, Cristo en mí, de que hemos creído en el Hijo de Dios, en Jesucristo, y Él nos ha dado vida. Esta es la evidencia, ¿no? Y esto es la salvación. Hoy he recibido a Cristo y entonces para siempre soy hijo, hija de Dios. Debemos restaurar esa seguridad día a día. Porque aún hay creyentes dentro de la iglesia que dudan de su salvación. Cometen errores y piensan que ya Dios los castiga, que Dios no los quiere. Pero eso no hace que tú pierdas la salvación, ¿no? Hay que confirmar que soy salvo en Él, porque Él está en mí y es la mayor evidencia, Cristo en mí. La segunda, otra seguridad es la guía. Ya no debemos vivir según nuestros pensamientos, según nuestros planes, nuestros estándares, sino recibir la guía perfecta de Dios. Veamos en el libro de Proverbios,
Proverbios capítulo 3, versos 5 al 6. Dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No debes vivir confiando en tu entendimiento. Ya no debes vivir de acuerdo a tus pensamientos, sino dependiendo del Señor en todos tus caminos, y dice que Él va a enderezarlos. ¿Qué? Proverbios 3, 5 al 6. La guía de Dios. Que en todas las decisiones, en todos los pasos que damos, siempre buscar la voluntad de Dios. ¿Cómo? La palabra, en el mensaje del púlpito, en la palabra de cada día, en la meditación y en la oración. Es así que vas a recibir seguramente, absolutamente, la guía del Señor. Victoria. La seguridad de la victoria. Él no nos va a dar pruebas que no podamos superar. Inclusive nos va a dar la salida para que podamos resistir a ellas. Él ya nos dio la victoria. Veamos el pasaje en 1 Corintios 10, 13. Primera de Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Si alguno de ustedes o si alguno de nosotros está pasando alguna prueba difícil, aférrese a este pacto, a esta palabra que nos dio el Señor en este libro. Él no nos va a dar pruebas que no podamos sobrepasar. Él está con nosotros, ya nos dio la victoria. Solamente mantengámonos continuamente aferrándonos a su palabra día a día, ¿no? También restauremos esa seguridad de las respuestas a las oraciones. Dios escucha a sus hijos y Dios le responde a sus hijos. Juan 16, 24. Juan 16, 24. Dice: creo que es otro pasaje, pero inclusive hasta ahora, como decía el pastor decía, si en estos momentos no tienes esa oración marcada o no estás disfrutando ahorita tu tiempo, restáuralo. Restaura ese tiempo de oración y vas a ver cómo Dios va a responder a tus temas de oración. Dios te va a dar respuestas absolutas y Él te va a permitir que tu gozo sea completo, que tu felicidad esté completamente en Él, ¿no? Tu gozo será completo. Y la seguridad del perdón de los pecados. Eso va mucho también conectado con el de la salvación, ¿no? La seguridad del perdón de los pecados. Dice en primera de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y los perdonará, ¿no? Los hijos de Dios no deben tener esa inseguridad, ¿no? Sino confesamos delante de Dios y Él es fiel y justo y perdonará todo. Renovemos, restauremos estas 5 seguridades, porque si tenemos esas 5 seguridades vamos a poder vivir como José. José también
absolutamente confiaba de que Dios estaba con él, que lo escuchaba, que iba a cumplir su plan, y por eso lo levantó como gobernador y lo levantó como ese evangelista que salvó a las naciones, ¿no? Salvó y presentó al único Dios ante Egipto y ante todas las tribus, es decir, hizo la evangelización del mundo. Los evangelistas, punto 3, los evangelistas y los remanentes deben tener una vida que manifiesta la seguridad. Que manifiesta la seguridad. No ser creyentes dudosos, llenos de incredulidad. Es contradictorio, creyentes, crees, pero tienes incredulidad. No puede ser así. Si estamos en ese estado espiritual, cambiemos y tengamos un nuevo comienzo. Renovemos la seguridad en el Señor. Una vida de solo. Solo. ¿Qué es solo? Nuestro pacto, el Evangelio. Hechos 1, 3, 8. Solo Cristo, solo el reino de Dios y solo el Espíritu Santo. Cuando tenemos nuestra vida con solo, entonces nuestra mirada nunca se va a desviar. Nunca vamos a ir por lo incorrecto. Vamos a seguir solamente el pacto de Jehová, solamente el Evangelio. Una vida de solo, una vida de lo único. Las respuestas únicas, que quiere decir que voy a poder hacer lo que otros no van a poder hacer. Ir a esos lugares donde nadie más ha ido, hacer esas obras que nadie más podrá hacer como José. No hubo otro como José, que fue un extranjero en Egipto, levantado como un gobernador. Después del faraón estaba José, un hijo de Dios, e hizo la evangelización del mundo y salvó a las naciones con el talento celestial que Dios le había dado y con la sabiduría de Dios y repartiendo esos trigos, ¿no? Imagínense, eso es lo único. Una obra que nadie más va a poder hacer. Y la seguridad de la recreación. La recreación, es decir, que vamos a realizar lo que el mundo y lo que los creyentes comunes no pueden hacer. Faraón pudo haber puesto a alguien más en ese puesto, pero esa persona sin el pacto de Jehová no iba a transmitir esta verdad de que solamente había un Dios, no iba a salvar. Pero el que Dios puso ahí, y Faraón pudo también asignar al remanente José, ¿no? Y nadie más lo pudo hacer, solo él. Lo que el mundo no puede hacer, nosotros vamos a poder hacer la obra de la recreación. Conclusión. Seamos esas plataformas. ¿Qué son las plataformas? Es donde las personas van a venir a buscarte. Las personas del campo van a venir a buscarte porque tú eres esa plataforma. Tú tienes este evangelio que la persona necesita. Convirtámonos en esa plataforma donde las personas vienen. Seamos esas torres de guardia, esas torres, esos guardianes espirituales que cuando las personas vienen a nosotros van a vivir y sus desastres se van a culminar. No es por lo que yo puedo hacer o lo que pueda dar humanamente, sino es por lo que yo tengo a Cristo, el pacto, el evangelio, la sanidad verdadera. Cuando la persona viene a mí, podré alumbrar esa luz, esa torre, y también se va a levantar como esa torre absoluta y va a poder vivir en el Señor. Y seamos esas antenas espirituales.
que somos evangelistas que salvan a otras personas. Juntos vamos a ir, vamos a transmitir como antena esas bendiciones del trono. Esa vida que tengo lo transmito a otros y ellos también se van a convertir en esas antenas espirituales. Hoy, con este mensaje, podamos dar gracias a Dios porque el Dios que estuvo con José es nuestro Dios. Las respuestas que José obtuvo también podemos recibirlo, inclusive mejores, ¿no? O mejor dicho, ya tenemos la mejor respuesta a nuestro Señor Jesucristo. Si tenemos alguna inseguridad, alguna incredulidad, si estamos dudando de que estamos yendo por el camino correcto, renovémonos en la palabra, en la oración y confirmemos que Dios está con nosotros. Está cumpliendo su pacto en mí y vamos a ser usados para la salvación del mundo. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias porque tú nos has revelado este misterio que estaba oculto desde tiempos eternos, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hoy también confesamos que tú eres el verdadero sacerdote, el verdadero profeta y el verdadero rey, que nos has entregado tu vida y has solucionado nuestro pecado, has limpiado de toda maldad nuestro ser. Tú nos has mostrado el único camino para volver a Dios Padre y tú destruiste las obras del diablo. Ahora te aceptamos, Señor, y somos hijos tuyos. Desde el momento que nos convertimos en tus hijos, estamos dentro de tu plan. El mundo y Satanás nos engaña y hay días que podemos dudar de que tú estás trabajando en nosotros. Quebranta esos pensamientos de incredulidad, esas dudas, Señor, y podamos confirmar que estamos dentro de tu pacto, dentro de tu deseo. Usa nuestras vidas para el cumplimiento de tu misión. Úsanos, Señor, para la extensión de tu reino. Pero para eso, continuamente, danos la llenura de tu Espíritu Santo, Señor. Renueva en nosotros los 5 poderes y podamos ser esos creyentes que vivan con seguridad de que tú estás con nosotros, Emmanuel, día a día. Señor, te pedimos que en el tiempo en que están los pastores y los obreros en Latinoamérica sea un tiempo de gracia, un tiempo de felicidad, de gozo, en donde ellos también puedan ver cómo tú estás ya levantando las obras, como ya tú estás levantando el movimiento de vida y a los discípulos absolutos. Que en cada una de las naciones que visitarán, que tú establezcas las obras de tu reino y que puedas quebrantar el poder de la oscuridad. Levanta a tus discípulos absolutos, Señor, y que podamos salvar las 46 naciones de Latinoamérica, las 800 tribus de Latinoamérica, las 237 naciones y las 5,000 tribus. Todo lo que hagamos, Señor, sea para exaltar tu nombre. Todo lo que hagamos sea para glorificar tu poderoso nombre, Jehová. Gracias, Señor. Gracias por hacernos partícipe de esta gran obra. Señor, que durante esta semana podamos ser estos evangelistas que vayan al campo, que transmitan la verdad con gozo, con felicidad y que tú nos des la bendición de encontrar a más discípulos. Todo esto, Señor, oramos delante de ti, entregando delante de tu trono, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias.